Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la novena semana de la fotografía. Hoy es nuestro día de cierre. Este es un evento muy importante para la Universidad de la Gran Colombia. Es un evento que lleva más de 9 años en su realización y cada año buscamos siempre traer personas muy importantes en el ámbito no solo de la fotografía, sino del diseño, la gestión del talento creativo y precisamente este año quisimos integrar estos tres sectores, la fotografía, el diseño y el talento. Ya hemos tenido varias charlas esta semana, espero las hayan disfrutado, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el arquitecto Miguel Ángel Méndez Zapata de la Universidad Iberoamericana Puebla. Antes de darle la palabra al arquitecto, quiero presentar también al doctor Mario Camilo Torres Suárez, vicerrector de Desarrollo Académico de la Universidad de la Gran Colombia, al señor decano de la Facultad de Arquitectura, el señor Francisco Beltrán Rapalino. Bienvenidos, muchas gracias y le cedo la palabra al doctor Mario Camilo Torres para que nos haga el honor de las palabras de cierre. Bienvenido, doctor Torres. Gracias, muy gentil, Leonardo. Un saludo muy especial al arquitecto Miguel Ángel Méndez, quien nos visita desde la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. Siempre estamos muy complacidos de compartir con los amigos y los colegas mexicanos. Un saludo también especial al arquitecto Francisco Beltrán, decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad de la Gran Colombia. Bienvenidos a nuestra alma mater. Es para mí muy honroso estar en este evento, digamos, de cierre de la novena semana sobre reflexiones sobre la fotografía, el diseño y la gestión del talento creativo. Y pues es un tema muy, muy interesante que no solamente toca a los arquitectos en formación o estudiantes de arquitectura, diseñadores y demás, sino que prácticamente nos toca a todos porque tiene que ver sobre todo con ese último aspecto del talento creativo. De verdad que me parece muy interesante ese concepto que se ha introducido en esta novena semana. Así como los dos webinars que ya se han trabajado de fotografía para la memoria y para la historia, a cargo de profesoras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el de gestión del talento creativo, justamente a través de las herramientas digitales de la productora Siembra Filmes. Entonces, veo que la temática ha sido exhaustivamente tratada, con mucho rigor, con profundidad, pero a su vez de una manera muy amigable, muy creativa, para que todos los que están participando, sobre todo nuestros estudiantes, pues puedan ver estas dimensiones tan importantes y tan agradables para su aspecto cultural, lúdico, creativo, para alimentar el espíritu, finalmente, que me parece que también es un aspecto esencial en el cual la Universidad de la Gran Colombia trabaja muchísimo. Todos sabemos que tenemos toda una línea de formación sociohumanística en valores, tenemos un modelo pedagógico de carácter sociocrítico, y estos aspectos, estas reflexiones sobre la fotografía, el diseño y la gestión del talento creativo, pues de verdad que motivan, apoyan, sustentan y le dan mucho más soporte al tratamiento de los aspectos sociohumanísticos, y por supuesto que contribuye también a las competencias disciplinares de nuestros futuros arquitectos. Entonces, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. Voy a tratar de acompañarlos en la medida de las posibilidades, y en cualquier caso, muchísimas felicitaciones, Leonardo, y gracias al arquitecto Miguel y a todos quienes nos han acompañado y van a participar en la sesión de hoy. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, señor vicerrector. Cedo la palabra también al señor decano Francisco Beltrán Rapalino. Señor decano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leonardo, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Simplemente complementar un poco simplemente lo que ya nuestro vicerrector de Desarrollo Académico nos ha generado como esta impronta para el cierre de esta novena semana de la fotografía. Agradecer a nuestros invitados, a Miguel Ángel Méndez, a la doctora Miriam Lagunas y a usted, Leonardo, por todo el acopio de experiencias vividas con esos 3 webinarios. Me resta simplemente augurar el mejor de los éxitos para que el que hoy llamamos evento de cierre, no sea sino la apertura a un diálogo con otras universidades en los que el compartir experiencia nos llena de muchos motivos para que la fotografía se convierta en lo que ya dijo nuestro señor vicerrector, en una competencia de ejercicio profesional. A ustedes muchísimas gracias y también estaré del otro lado mirando como participante el desarrollo de la actividad académica. Muchas gracias. Muy amable, señor decano, muchas gracias. El día de hoy, pues, tenemos como invitado especial al arquitecto Miguel Méndez. Voy a leer el perfil y luego doy paso al profesor para que nos haga su presentación del día de hoy. El arquitecto Miguel Méndez es egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, realizó estudios en arquitectura del paisaje en la Universidad Politécnica de California a través del programa de intercambio internacional de visita de Cal Poly. Desde 2019 colabora en MUNA, arquitectura colaborativa, como arquitecto asociado, donde ha participado en proyectos de paisaje y gestión de hábitat. Es profesor del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Ibero, donde imparte talleres de representación arquitectónica, diseño urbano y arquitectónico. Desafortunadamente, el día de hoy, la profesora Miriam Lagunas no nos pudo acompañar, sin embargo, voy a leer el perfil. También es arquitecta por la Universidad Iberoamericana Puebla, realizó su estancia de servicio con la Organización de Mujeres Parteras de 9 Lunas. Sus proyectos investigan el uso de las plantas medicinales y desde el 2020 es profesora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde imparte los cursos de representación arquitectónica, presentación profesional e introducción a la arquitectura. Profesor Miguel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias, tanto al doctor Mario Camilo Torres, al maestro Francisco Beltrán, muchísimas gracias por estas palabras introductorias y bueno, por supuesto, Leonardo, es un gusto nuevamente encontrarnos aquí y muchísimas gracias por la consideración. Muy bien, profesor. Bueno, dejo espacio ya para su presentación. Gracias. Bienvenido y bueno, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y nada más requiero que me puedan dar confirmación de que sí se ve. ¿Ya estamos? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar, y obviamente empezando con agradecimientos a la Universidad La Gran Colombia por este evento y por hospedar como este tipo de conferencias, pláticas que generan discusión y debate alrededor de distintos temas o de un tema como visto desde distintas aristas. Me gusta mucho que sea una semana de la fotografía porque quiere decir que no es un espacio acaparado por meramente arquitectos y diseñadores, sino podemos encontrar también otras prácticas de la fotografía desde distintos ámbitos profesionales y creo que eso es muy valioso. Me gustaría comenzar un poco hablando acerca de quiénes somos, así muy brevemente. Nosotros somos MUNA Arquitectura Colaborativa, como bien lo dijo el profesor Leonardo. Y vamos a estar Miriam Lagunas y un servidor Miguel Méndez acompañando esta plática, pero bueno, desafortunadamente no puede estar con nosotros. Y me gustaría hablar un poco sobre por qué somos MUNA y por qué es arquitectura colaborativa. Bueno, primero que nada, MUNA es como un extracto sobre el concepto de la comunalidad o de la comunidad.
y que tiene que ver mucho con los principios de diseño que seguimos como despacho. Tratamos de generar proyectos que surjan a partir de la comunidad, de las personas. Y somos un taller, obviamente, que por naturaleza es un taller colaborativo, y me gusta este concepto de jugar con la palabra de colaboratorio, ¿no? Somos un taller que experimenta como un laboratorio, pero que no solo es experimental, sino es colaborativo. Entonces, somos arquitectura colaborativa por ello. Y pues en Moon Arquitectura Colaborativa trabajamos en colectivo. Si bien algunos de nosotros, de los que estamos en esta lista, fundamos el despacho, o la oficina, o la firma, es cierto también que hemos trabajado en red y hemos ido trabajando de manera cada vez más colectiva, cambiando un poquito este paradigma de las oficinas grandes de diseño, donde hay una cabeza y hay un arquitecto en jefe que toma las decisiones de manera unilateral. Nosotros hemos ido acoplándonos a un trabajo más que se mueve desde lo colectivo y desde lo común. Arquitectos y diseñadoras que están con nosotros son Tamara Ramírez, Miriam Lagunas, Eduardo Cruz, Fernanda Ramírez, Mafer Ceballos y yo, Miguel Méndez. Y bueno, hemos estado desarrollando una diversidad de proyectos que varían en escalas, alcances, y que han sido como muy enriquecedores para muchos aprendizajes todavía en nuestra práctica profesional. Entonces, ya introducido ese tema, me gustaría ahora sí hablar un poquito acerca de la representación. Y primero vamos a hablar un poco respecto a teorías de la representación, o como todo el lenguaje que lleva detrás la representación de arquitectura, y que voy a tratar de, en la medida de lo posible, encauzarlo hacia un tema de la producción de la imagen y del diseño del ensamble y de la imagen, como desde la perspectiva también un poco más compositiva, fotográfica. Entonces, primero me gustaría encuadrar que como arquitectos estamos constantemente representando el mundo. No trabajamos directamente acerca de los objetos, pero sí estamos involucrados en el proceso tangencial que ocurre alrededor de un objeto, que es lo que a veces nosotros constituimos o componemos como parte de nuestros proyectos. Entonces, siempre hay un medio de intervención entre lo que nosotros tenemos como idea y lo que se produce finalmente como resultado. Entonces, ese medio que interviene y que está en esta pausa, en el entretanto de lo que sucede en nuestra mente y lo que sucede en el espacio físico, es el dibujo. Y más que el dibujo, yo diría, cambiando un poco esta cita de Robin Evans, yo le diría que es la representación. Entonces, nosotros como seres humanos somos el centro de proyección de toda la realidad, y a partir de ello nosotros intervenimos la realidad a partir de las formas en las que la representamos. Esto es como muy particular en el libro del Principito. Para aquellos que no lo han leído, por favor, vayan a leerlo. Es un libro muy precioso, muy bonito, con muy buenos mensajes, pero también tiene mucho contenido de dónde rascarle para temas de diseño, representación. Hay un pasaje donde el Principito habla acerca de un dibujo que se hace tratando de representar una boa devorándose a una serpiente, pero que en su lugar los adultos lo comprenden como un sombrero. Y esto es porque no se está haciendo como un juego entre la representación como un fenómeno cultural que nos permite interpretar líneas y trazos sobre el papel para comunicar una idea, y las intenciones a veces que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, se tiene que repetir el dibujo de tal manera que se hace una especie de corte arquitectónico dentro de la serpiente para ver su interior, y así poder entender que es una boa devorándose un elefante. Entonces, esta idea simpática nos remite un poco a que como seres humanos siempre estamos en constante comunicación gráfica, y estas representaciones gráficas no siempre son exactas. Como veíamos en las primeras diapositivas, siempre están intermediadas por algo o situadas a partir de la mediación del objeto y el observador. Entonces, esta pintura rupestre de Laco nos parece como muy llamativa, porque podría incluso para nosotros simbolizar un buey, pero ya como
buscándole a la imagen, podemos darnos cuenta que no solo está hablando del buey, sino está hablando de un tema sociocultural, un fenómeno migratorio, nos está hablando de la recolección de la caza, de la obtención de recursos, y probablemente incluso el buey es una especie extinta que ya no transita en el planeta. Y sin embargo, para personas de la era contemporánea, esto representa tal vez una vaca, ¿no? Entonces, a pesar de que los símbolos están presentes, muchas veces hay una intermediación también desde los distintos puntos de vista, desde los distintos observadores y los distintos públicos. Entonces, a propósito de la percepción, está este libro que es de Rudolf Arnheim, de Arte y Percepción Visual, donde habla a propósito de cómo es que nosotros construimos y sintetizamos las imágenes que nos rodean. Entonces, es un proceso asimilativo en el que nuestra cultura juega un papel fundamental en la comprensión de los dibujos, de tal manera que a veces existen también imágenes irreales que el cerebro trata de interpretarlas y traducirlas en algo que queremos proyectar, ya sea en un papel, en una pantalla, en nuestro discurso hablado. Y es ahí donde el sujeto que está del otro lado del mensaje también tiene su propia percepción, y que a partir también de su propia educación, cultura, geografía, lengua, su historia, es que percibe el mensaje, y a partir de eso se van haciendo procesos selectivos entre lo que yo veo, lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar de lo que se me está diciendo. Entonces, la representación arquitectónica, que es el ámbito donde nosotros en el despacho nos movemos, porque somos arquitectos al final del día, tiene que ver mucho con el significado y la función del dibujo que queremos. El significado es qué quiero decir con mi dibujo, qué es lo que yo como sujeto quiero transmitir a través de mi dibujo, y la función es para qué sirve el dibujo. Sirve para constatar un proceso, para mostrar una evidencia de trabajo, para mostrar un diseño, una idea, un concepto. Entonces, uno de los ejercicios que se muestran en esta teoría de la percepción visual de Rudolf Arnheim es este ejercicio de pedirle a los niños que representen una silla. Por eso esta imagen anterior es un asiento, donde los niños también tienen su propia construcción espaciosensorial de los objetos, y a partir de la abstracción de la figura de una silla, que comúnmente la podemos interpretar fácilmente desde sus distintas proyecciones en esta imagen, en su conjunto se vuelven como un sistema de lenguaje, un código de líneas y de planos que están tratando de comunicar la idea de sentarse, o de por lo menos de superficie, una superficie apoyada en puntos. Entonces, así es como el lenguaje de la arquitectura también va evolucionando, y también nos permite contar más allá de solamente el espacio. Es un tema más de las sensaciones, de los significados y de las distintas formas que queremos representar un espacio, que no necesariamente se enfocan o se tienen que encasillar dentro de lo que podríamos determinar que es un lenguaje arquitectónico tradicional, como lo son los planos, los cortes, una fachada, un plano técnico, sino algo más sensorial, y eso es lo que a nosotros nos gusta mucho en la oficina. Entonces, regresando un poco al tema de cómo percibimos los planos y cómo proyectamos los objetos, es que nosotros alimentamos esta teoría desde las distintas referencias, tanto en fotografía, cine, pintura, que permiten también explicar un poco de manera más sencilla algunos conceptos. Por ejemplo, esta es una foto de Henri Cartier-Bresson, donde él habla acerca de, o dialoga con su fotografía en un plano de una superficie plana que forma parte de una fachada de otro edificio. Entonces, aprovecha la luz solar, que la luz solar es una luz que por la distancia del sol son rayos paralelos, proyecta la sombra completa, el contorno de una torre de una iglesia sobre una fachada. Y esto es bien importante porque este es el principio de las proyecciones en arquitectura. También lo encontramos en algunas pinturas como The Shadow of Death de William Holland, donde el Cristo que está en la pintura, si bien es importante y está recibiendo la iluminación del sol,
Lo interesante es cómo en la pintura también se proyecta la silueta del cuerpo de Cristo en el muro, de tal manera que estamos dialogando con las proyecciones de un sujeto, en este caso, que es Jesús en la pintura. Entonces, a partir de esas, digamos que incidencias de las distintas vistas de un objeto es que se construyen lo que nosotros en arquitectura conocemos como proyecciones ortográficas. No solamente en arquitectura, los diseñadores industriales, diseñadores gráficos también trabajan mucho sobre las proyecciones ortográficas que nos permiten entender un objeto desde su planitud, de tal manera que muchas veces necesitamos más de una vista para poder comprender la totalidad de un objeto. De esta manera podemos conocer detalles específicos de cada una de estas vistas de un objeto que se encierra dentro de una caja imaginaria y que a partir de esa caja imaginaria comenzamos a ver las distintas vistas. Y aquí lo importante en el lenguaje arquitectónico es qué queremos representar o qué queremos comunicar con un dibujo. Aquí tenemos un trabajo de Sarah Wigglesworth y Jeremy Thiel de un trabajo sobre el desastre o del el desorden incremental de una mesa de escena a partir de su uso, y que lo que tratan de comunicar y cuestionar es qué queremos representar en la arquitectura o cómo los arquitectos y diseñadores vemos el mundo de una forma perfecta, abstracta, pero que la vida cotidiana y el uso de los espacios y de los objetos transforma la disposición de los mismos y lo convierte en una escena más natural a partir de su apropiación. Algunas otras referencias en representación para que aquellos y aquellas que no son arquitectos, pero que les interesa estos temas de la representación arquitectónica, tenemos estas secuencias de las resonancias magnéticas, y lo que nos gusta mucho y nos llama mucho la atención en la oficina de estos dispositivos médicos es que generan perfiles del cuerpo humano en cortes horizontales, verticales y sagitales, de tal manera que podemos entender la secuencia de nuestro volumen completo como seres humanos, conociendo nuestro interior, pero que van generando una sección, es decir, van haciendo como una rebanada y un escaneo en rebanada de nuestro cuerpo. Es así como estos primeros principios de representación nosotros los ocupamos en la universidad en nuestro taller de proyectos arquitectónicos 1, en el cual trabajamos directamente sobre un objeto encontrado, un objeto cotidiano, alguna textura, un acercamiento microscópico a algún material o una macroscopía al planeta, de tal manera que podamos identificar qué existe o qué sucede en ese objeto y cómo lo podemos traducir en un lenguaje de representación o de comunicación visual. De tal manera que jugamos entre un proceso cíclico entre la proyección, que es lo que veíamos aquí, que es como la cara de enfrente, la cara de arriba, la cara de abajo. Jugamos mucho con eso, con esas imágenes esas imágenes arquitectónicas, y las traducimos en modelos, tanto modelos 3D, pero principalmente modelos fabricados a mano, en el cual el proceso de abstracción, de proyección y representación se convierte en una especie de ciclo. Estos son algunos ejemplos de lo que han logrado algunos alumnos. Estos son trabajos recientes en el cual tienen distintas fuentes de inspiración entre imágenes satelitales, acercamientos microscópicos, visitas al jardín de sus casas, y cómo estos objetos encontrados se pueden traducir poco a poco y gradualmente en espacialidades. También hacemos muchos ejercicios con los modelos y con los procesos de diseño, en el que jugamos tanto con los modelos como con la representación arquitectónica tal cual. Estos son ejercicios de primer semestre. De hecho, este es el primer ejercicio que realizan en toda la formación universitaria de los alumnos, y que la intención de este ejercicio es conocer el procedimiento de representación arquitectónica aplicada a un proceso de diseño. Conforme vamos evolucionando en el proyecto, vamos conociendo algunos ejemplos de proyecciones ortográficas ya aplicadas dentro del espacio arquitectónico. Este es un ejemplo de una planta muy famosa de Carmé Pinós y Enrique Miralles, arquitectos españoles,
que hicieron el diseño del tiro en arco para las Olimpiadas de Barcelona, y que esta planta arquitectónica y las representaciones de este despacho combinan el corte arquitectónico, la fachada, la vista o las distintas vistas frontales, traseras, laterales, junto con la representación de los muros. También lo encontramos en el trabajo de Flores y Prats, donde el espacio arquitectónico se representa a la vez con muchas vistas, algo muy similar a lo que veíamos en esta imagen del rostro humano desde distintas caras, de tal manera que todo se combina en un solo lienzo, y ese lienzo nos permite comunicar y reinterpretar el proyecto a partir de sus distintas comunicaciones, sus distintas sensaciones e intenciones proyectuales. Tenemos el proyecto de Brian Contley de Speculative Coolness, que es un proyecto de investigación en representación arquitectónica y experimentación en fabricación, el cual también hace este mismo ejercicio donde vemos una complejidad de líneas, texturas, trazos, que al parecer no tendrían tanto sentido, pero que en realidad están haciendo una superposición de planos, tanto arquitectónicos como referencias visuales, así como elevaciones, fachadas o las vistas que ya he dicho, ¿no? Vistas frontales, traseras y laterales. Entonces los alumnos tomamos esta referencia en el taller para poder hacer una experimentación en la producción gráfica de estos mismos proyectos que anteriormente mostramos maquetados. Ahora los volvemos una representación que se sintetiza en lo que se conoce como un ensamble. Este ensamble nos permite entender las distintas caras de un objeto que antes se fabricó para representarlo como un espacio arquitectónico. De tal manera que el experimento funciona en la medida en que el alumno logra identificar qué vista es la que quiere representar y cómo, a partir de su conexión y su superposición, realiza conexiones entre los distintos planos. Nosotros ocupamos una plataforma interactiva que se llama Miro, en la cual colocamos todos los tableros, todas las ideas, todos los vínculos bibliográficos, referenciales y didácticos en un solo lienzo infinito, de tal manera que los alumnos van también conociendo sus trabajos, sobre todo en el tema pandémico. Y el resultado también en temas de representación es muy interesante porque se vuelve como una especie de palimpsesto, una superposición y una intersección de muchísimas referencias y estructuras y condiciones que los alumnos también van construyendo casi de manera intuitiva y autónoma. Ya para pasar al segundo ciclo, que es el de Proyectos 2, que se imparte en el segundo semestre del pregrado de arquitectura, nosotros trabajamos un flujo de representación a partir de la investigación. Entonces, en este caso, ya los alumnos dominan un poco más el lenguaje arquitectónico, y lo que hacemos es tomar un sistema de referencias a partir de una investigación de un caso de estudio y empezar a generar proyectos entre los modelos experimentales y la representación desde el análisis de un caso particular de arquitectura ya construida, para finalmente hacer una producción de tableros o infografías, ¿no? Que son los primeros ejercicios de láminas que hacemos. Estos son algunos de los resultados, porque ya empezamos a incorporar herramientas digitales, de tal manera que los alumnos comienzan a experimentar el lenguaje visual desde una colección de imágenes y desde ensambles compositivos que nos permiten remitir o religar ideas que probablemente no están tan conexas, pero que tienen que ver mucho con los proyectos. Esto nos gusta mucho porque los alumnos desarrollan procesos intuitivos entre reflexiones que juegan con el diagrama, la representación a mano, la representación digital, la colección de imágenes, referencias y sistemas visuales que les permiten a ellos contar historias alrededor de proyectos. De tal manera que estos proyectos que también son de reciente creación en los talleres que estamos impartiendo, permiten a los alumnos enlazar cosas y ideas e intenciones desde su propia interpretación, como lo veíamos aplicando esta teoría de la percepción visual de Rudolf Arnheim.
Finalmente, nuestra tercera materia que impartimos es la de presentaciones arquitectónicas, tanto 1 como 2, en la cual los alumnos aprenden a trabajar con los softwares de diseño, de edición de imágenes y vectoriales, léase Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, en el cual este procedimiento es un poco más complejo porque a partir de la investigación de casos, los alumnos hacen una representación del proyecto, hacen el modelado y a partir del modelado en 3D, utilizando también otros softwares de diseño, generan y producen las proyecciones del proyecto, como los planos, las plantas, cortes, fachadas, perspectivas, y todo lo van juntando en un proceso que se denomina la post-edición. En el cual los proyectos, digamos que juegan entre distintos formatos, pasándose entre el dibujo en AutoCAD al dibujo vectorial, y del dibujo vectorial se van a la postedición en Photoshop, regresan de nuevo al AutoCAD y vuelven tal vez o transitan hacia otros modelados 3D en otros softwares como Rhino, SketchUp, AutoCAD 3D, 3D Max, y de ahí lo vuelven a traducir de nuevo en sistemas bidimensionales, que al final de cuentas, lo importante de estos softwares es la producción de la imagen, que nos va a permitir contar y relatar cuál es la intención de nuestro dibujo. Nosotros utilizamos un método de montaje de presentaciones que se le conoce como pin-ups o tableros en mosaico, les decimos, porque no hemos encontrado tampoco una traducción literal al pin-up, que deriva de colocar con tachuelas y con cintas, con masking tapes, con cintas adhesivas, los distintos trabajos a manera de una composición en un muro, remitiendo un poco a una intención más museográfica. En este ciclo nosotros hacemos trabajos de diseño editorial básicos, trabajamos la retícula, que creo que es algo muy importante en la presentación de infografías, o como le conocemos en México, les decimos láminas de presentación, en el cual los proyectos, además de tener como todo el sustento del flujo de trabajo entre los distintos softwares, tienen que mostrar el ejercicio desde su composición y desde el orden que le quieren dar a la hora de presentarlo. Entonces, nosotros ocupamos dos referencias que nos parecen muy buenas y muy importantes en el tema del diseño gráfico, que son Grid Systems de Joseph Müller-Brockmann y Making and Breaking the Grid de Timothy Samara, que engloban un poco esta intención o este deseo de inculcar en la formación de los alumnos el uso de las retículas como sistemas de organización espacial para las imágenes, para las fotografías y para los textos que ellos produzcan. Entonces, trabajamos mucho en este método de hacer primero el boceto a mano de qué quiero mostrar en mi proyecto, y a partir de lo que tengo en mi proyecto, que es que si es una perspectiva, que si es un plano, de dónde es el plano, de dónde es la perspectiva, que quiero comunicar con eso para no gastar mi tiempo en hacer y producir imágenes que no vayan a comunicar absolutamente nada, para finalmente mostrar el resultado ya post editado, bien curado, alineado y dentro de un sistema reticular en una presentación de una infografía o una lámina de presentación final. Este mismo trabajo lo hemos venido realizando nosotros, particularmente en la oficina, y bueno, estos son algunos ejemplos de nuestros alumnos y alumnas que han participado en estos talleres, donde también nuevamente se recopila un poco la intención conceptual de hablar la arquitectura desde la colección de imágenes, desde el ensamble de imágenes que aparentemente no podrían estar relacionadas, pero en el momento en el que se juntan nos permiten comunicar ideas de manera más clara o incluso más provocativas. Obviamente no nos desligamos de ejercicios prácticos de representación arquitectónica. Se realizan perspectivas, se realizan planos arquitectónicos, en el cual tratamos de que los proyectos conserven una misma línea de trabajo, línea de investigación o una misma
un mismo lenguaje visual que les permita que al final del día, al final del curso, todos sus trabajos hablen de un solo proyecto y no ejercicios completamente aislados. También trabajamos un poco la animación digital. Entonces, estos son ejercicios de presentaciones arquitectónicas 2, donde se ve un poco más a detalle el trabajo de los GIF o las imágenes animadas, que permiten también contar un poco acerca de los procesos de diseño de los alumnos en sus proyectos. Este segundo ciclo funciona más como un seminario en el cual los alumnos ya llevan sus propios proyectos para representar y se les acompaña para que desarrollen sus ideas a partir de también sus intenciones y lo que han aprendido a lo largo ya de 2, 3 años de estudiar arquitectura. Se hacen ejercicios también de cartografías, no desde un ámbito geográfico o cartográfico, porque eso requiere también la incorporación de otro estilo de softwares, pero trabajamos mucho el tema compositivo de mapas, de tal manera que lo que nos interesa con nuestros alumnos es que sigan aplicando retícula, teoría del color, sus usos de tipografías dentro de la presentación de sus proyectos. De tal manera que estos mapas que desarrollan también son como un enlace entre distintos temas de investigación de los alumnos. Hacemos obviamente trabajos que se diferencian de estilos arquitectónicos, es decir, la imagen de la izquierda tenemos una representación que nosotros le decimos estilo flat o estilo plano o estilo ilustración, en el cual los alumnos utilizan Photoshop e Illustrator para generar motivos, patrones de relleno que ocupan en la texturización de sus imágenes, con la intención de transmitir sensaciones e ideas, más allá de solamente presentar el resultado o la proyección, en este caso una proyección paralela como vista desde arriba de un proyecto de arquitectura, sino más bien qué queremos comunicar con este estilo. Mientras que en la imagen de la derecha tenemos un fotomontaje, que es algo que también nos han ido pidiendo cada vez más, en el cual los alumnos también van desarrollando competencias para representar el proyecto ya situado con imágenes. Estos son algunas de los entregables finales del primer ciclo de presentaciones arquitectónicas, donde hacen estos ejercicios de maquetación, ejercicios casi editoriales y de montajes, donde trabajan todo un semestre, trabajan con un solo proyecto para representar, de tal manera que al final del curso solo es una sola presentación que integra todos los ejercicios del semestre y que les permite también experimentar un poco la disposición, la superposición y la integración de sus imágenes en un solo proyecto. Estos son otros ejemplos. Voy a pasar rápido por aquí. Aquí lo que me gustaría resaltar es cómo a partir de un lenguaje unificado, a partir de un color o de varios colores aplicados correctamente, los proyectos empiezan a adquirir como unidad y se cuentan solos los proyectos, de tal manera que se vuelven experiencias muy agradables de leer, de ver, de comunicar. Finalmente, nosotros tenemos este ejercicio de modelos y perspectivas, que es un catálogo portafolio arquitectónico que hemos desarrollado en la oficina a partir de también nuestros materiales de trabajo y distintos proyectos que hemos realizado, en el cual nos interesaba generar un proyecto editorial que presentara de manera general, a manera de un catálogo, todas las maquetas y todas las perspectivas que hemos hecho desde nuestro último año de la licenciatura o pregrado de arquitectura hasta la fecha, en el cual revisitamos muchos de nuestros proyectos y a partir de la creación de mockups y de plantillas, de imágenes de plantilla, nosotros hemos revisitado muchos de nuestros proyectos y los hemos vuelto a maquetar dentro de un solo documento, de tal manera que las imágenes también juegan un poco entre la realidad
y la ficción o la narrativa que cada una de estas imágenes trae por default. Este proyecto, que se llama Patio Vivo, lo hicimos hace un año para la Casa de las Culturas Contemporáneas en la UAP, aquí en Puebla. Fue parte de un encuentro de intervenciones efímeras, y que también nosotros aplicamos nuestra propia metodología de trabajo que enseñamos en la universidad para nuestros proyectos en la oficina. De tal manera que también nosotros hacemos guiones, trabajamos mucho en papel para poder primero planear nuestras imágenes y nuestros objetivos visuales antes de producirlos, para que no perdamos el tiempo y para que esta planeación sintetice e integre nuestros trabajos. Y lo más interesante es que cuando estos ejercicios se han realizado, también nos gusta comparar y contrastar el cuestionamiento de lo real y lo material, o lo surreal de nuestras imágenes y nuestras perspectivas contra el objeto final que se desarrolla. Porque aquí lo interesante de hacer este mismo registro comparativo es que nos permite también criticar un poco qué queremos representar, cómo lo estamos representando, y para futuros ejercicios que nos puede funcionar para comunicar mejor nuestras ideas. Entonces, la combinación entre la fotografía y la proyección de arquitectura juegan un papel fundamental y muy lúdico en la comunicación de estos dos medios. Actualmente estamos participando otra vez en el mismo encuentro, pero de la edición de este año, del 2021, en Casa Mariola, donde hicimos un memorial para las víctimas y personas fallecidas por el COVID-19, el cual es un proyecto hecho en común con mujeres tejedoras, y que nos ha permitido generar una pieza participativa, que es como uno de los fundamentos de nuestra oficina, en el cual hacemos una superficie de petates suspendida en el centro de un patio histórico de una casa del siglo XIX, donde se hace una ofrenda colectiva a partir de flores de cempasúchil, espumas y estates, que son... el espuma y el estate no son tan identitarios ni tan regionales de México, pero el cempasúchil sí lo es, y estamos en tiempos de la primer cosecha, lo cual fue beneficioso para el diseño de esta pieza, porque aplicamos un poco principios sensoriales y de representación arquitectónica desde la perspectiva, para poder comunicar también la sensación espacial que queríamos en nuestro proyecto, a partir del cual nuestras imágenes objetivo utilizaban el fotomontaje y experimentaban también con el sistema de referencias que venimos también enseñando en nuestras clases, que es cómo tomamos también de fuentes diversas elementos que podemos aplicar dentro de nuestras imágenes. En este caso es una pintura de José María Jara, que es un pintor mexicano, y que también tiene que ver mucho con la identidad mexicana, con el uso o la interacción que queremos o que queríamos que tuviera la pieza. Para poder contar el proyecto, también hacemos mucho este ejercicio que nos gusta de los diagramas secuenciados, que nos permiten contar a partir de un paso 1, 2, 3 o A, B, C. Podemos contar la secuencia de la producción de la forma y la justificación morfológica de nuestros proyectos. En este caso, a nosotros como arquitectos somos adictos a estas perspectivas que les decimos perspectivas paralelas, en las cuales tenemos perspectivas caballeras, isométricas, diédricas, triédricas, militares, y axonométricas, isométricas, dimétricas, etcétera, que nos permiten mostrar un objeto desde 3 puntos de vista. A partir de esos 3 puntos de vista, nosotros es como si imagináramos el objeto desde una vista, tal vez, algunos que critican mucho esta vista le dicen que es como una vista como desde los ojos de Dios, como muy divina, y que muy fácilmente a veces perdemos de vista la interacción de las personas o las complejidades de los proyectos, y que es un medio de comunicación demasiado arquitectónico, que a veces es técnico y difícil de entender. Pero estas perspectivas no están del todo desentendidas del arte.
las podemos encontrar sobre todo en las pinturas bizantinas. Trabajaban mucho ese tipo de perspectivas, a manera de que podíamos entender el proyecto o la imagen o la escena desde su tridimensionalidad, pero nacido desde una vista frontal, por ejemplo. Ejercicios como esto los encontramos en trabajos de Peter Eisenman, en el cual el procedimiento del diseño de la casa 6 es un rebanamiento y una serie de operaciones que suceden alrededor del volumen de la casa para finalmente mostrar el proyecto final y mostrar cómo las distintas iteraciones y distintas evoluciones en la forma de este proyecto. Y creemos que este mismo de procedimientos de trabajo, que los encontramos en el libro de Operative Design de Anthony Di Mari y Nora Yo, podemos encontrarlos como objetos vinculantes u objetos secuenciados o iterativos o evolutivos que se aplican en el proyecto arquitectónico y que refuerzan un discurso. Al final de cuentas, como la pregunta fundamental de esta charla es ¿qué quiero dibujar y para qué lo quiero dibujar? Quiero dibujar un proceso de fabricación, de ideación o generación de la forma para explicar por qué mi proyecto tiene una forma específica, porque tiene un número específico o dimensiones específicas. En nuestro caso, para este concurso hicimos iteraciones con la superficie que queríamos diseñar. Hicimos distintos ejercicios hasta que determinamos que nos íbamos a ir por una opción muy sencilla en la cual esta pieza se iba a subdividir en 48 piezas que se iban a dividir en cuatro sectores, que cada sector iba a tener 12 piezas para fabricar. Y estas piezas las fuimos modelando y las fuimos transformando de ser una superficie a ser mallas, a finalmente convertirlas en piezas individuales que podíamos fabricar. Entonces, aquí lo importante de la representación arquitectónica es que fue utilizado todo este procedimiento de diseño y de fabricación y de ideación de la forma para finalmente aplicarlo primero en una escala miniatura y finalmente traducirlo en una superficie escala 1:1 en un ejercicio real, completamente fabricado por nosotros en la oficina en conjunto con las mujeres tejedoras de la sierra de la región mixteca de Tehuacán en Puebla. Y finalmente el resultado fue interesante porque la idea de la pieza era que las personas interactuaran de tal manera que la sensación espacial que transmitíamos dentro de esta pieza es bastante similar a la imagen objetivo que teníamos en mente, de tal manera que el fin de hacer esta imagen es comunicar lo que finalmente se ejecuta y que forma parte de la evidencia del trabajo y de lo que queremos resaltar. Y ya como ejercicio posterior a la ejecución de la pieza, hicimos este pequeño ensamble en el cual fuimos recolectando distintas imágenes de redes sociales que existían, que nos habían etiquetado y que algunas habíamos reposteado, a partir de la cual se genera una nueva perspectiva, una nueva deconstrucción y una nueva imagen de toda esta de esta superficie que es curva y que al final de cuentas lo interesante de su curvatura es que permite que los visitantes, los usuarios la vayan registrando desde distintas formas. Finalmente, ya para cerrar y proceder ahora sí a las preguntas y respuestas, que espero no me haya excedido de tiempo, la representación arquitectónica es un proceso imaginativo, es especulativo y es experimental. Así es como lo vemos nosotros en nuestra práctica arquitectónica y en nuestra práctica docente. Está relacionada tanto con lo tectónico como con lo sensorial. Y creo que ahí nos gusta insistir mucho que no todos los dibujos que hacemos como arquitectos o no todas las imágenes y fotografías que producimos como arquitectos tienen que necesariamente comunicar algo tangible o material de un proyecto, sino tienen que comunicar lo sensorial, lo que las palabras a veces no pueden comunicar y que incluso no se pueden comunicar hasta que se ejecuta una obra, pero que a través de nuestros medios de comunicación
tenemos que lograr transmitir en la medida de lo posible lo que podamos. Y citando un poco o parafraseando a una arquitecta que se llama Jennifer Bonner, de Mole Architects, es de Estados Unidos, ella dice que la representación va primero, y nosotros lo hemos confirmado en nuestra práctica profesional, y que para nosotros la representación siempre va primero, y que se ha convertido también en un modo de operación en nuestra oficina y en nuestros talleres de arquitectura, en el cual a nosotros nos gusta mucho pensar que el origen de la arquitectura, o lo primero que podemos hacer como arquitectos, es dibujar una línea. Y a partir de la línea, las posibilidades son infinitas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar conmigo, acompañándonos en el YouTube. Agradecer nuevamente a Leo por toda tu hospitalidad y por abrirnos este espacio para platicar un poco de lo que hemos hecho. Y muchísimas gracias a nuestros distinguidos invitados, al doctor Mario Camilo Torres, al maestro Francisco Beltrán, a la arquitecta Priscila, y en especial un agradecimiento al maestro Manuel Ciordia y al maestro Luis Rogelio Sánchez Velázquez de la Ibero Puebla, que fueron los que nos hicieron el puente entre la Universidad La Gran Colombia y la Universidad Iberoamericana Puebla. Muchísimas gracias por este espacio, y muchísimas gracias por su atención y por su hospitalidad dentro de lo digital. Bueno, arquitecto Miguel, muchísimas gracias. Vimos un amplio recorrido, ¿no? Y a través de ciertas reflexiones sobre la representación arquitectónica. Hay una serie de preguntas por acá en el chat, y pues yo tengo una pregunta que lo voy a dejar para el final. Entonces voy a abrir aquí nos pregunta la profesora Melissa: ¿cómo abordar estas exploraciones y ejercicios de acuerdo al proceso de los alumnos desde los primeros hasta los últimos semestres de arquitectura? Gracias. ¿Cómo se llama la maestra? ¿La profesora? Melissa, pero en el chat no tengo el apellido. Ok. Bueno, a la profesora Melissa, qué buena pregunta, y me agrada esa pregunta, porque justamente nosotros somos ahora sí que un fichaje, incorporación reciente en la Ibero Puebla, y ha sido muy interesante inculcar en los alumnos un espíritu de investigación y de curiosidad. Creo que eso es como lo que nos ha permitido a nosotros obligar a los alumnos y empujarlos a que desarrollen sus ideas, ¿no? Entonces, parte de este procedimiento o de esas estrategias pedagógicas que hemos encontrado útiles, es no transmitirle a los alumnos que las ideas no son malas. O sea, cualquier idea que tengan en temas de diseño y de aplicación para un proyecto no son malas. Solo son ideas. Porque en el momento en el que le ponemos es malo o es bueno, estamos hablando de un posicionamiento moral, un juicio de valor sobre el trabajo de un alumno, y a nosotros nos gusta mucho que sean ellos mismos los que se den cuenta de qué es lo que les conviene más y qué es lo que les conviene menos a la hora de ejecutar un proyecto. Así es como hemos desarrollado estos proyectos en los primeros semestres, en el que les acompañamos en el proceso de investigación, ¿no? O sea, el taller de proyectos lo convertimos en un taller de investigación, en el cual nosotros vamos dando los incentivos. Entonces vamos, así como lo mostramos en el flujo de trabajo, que creo que sí es investiga un objeto y a partir de ese objeto represéntalo. Ya me trajiste tu representación, ahora vuélvelo maqueta. Ya lo hiciste maqueta, ahora dibújale los planos. Y en el proceso en el que yo y la arquitecta Miriam les vamos dando la instrucción, la vamos acompañando y lo vamos reforzando con la teoría detrás de por qué lo estamos haciendo, que es como un poquito lo que compactamos ahorita en temas de representación, en temas de estos sistemas de referencia de los que tanto insistimos y tanto hablamos. Yo creo que eso es lo que nos ha funcionado, de tal manera que el alumno al inicio no se le rechazan las ideas y no se le cortan las alas, así decimos aquí, no sé si lo dicen allá también, cortar las alas. Sí.
sino darles el tablero de juego, ¿no? Decirles cuáles son las reglas del juego y a partir de eso decirles que se pueden mover libremente. Entonces, esa sensación que tienen de libertad estimula mucho la creatividad y les permite empujar sus proyectos como al siguiente nivel. Muy bien, profesor, muchas gracias. Tenemos por acá una pregunta del arquitecto Carlos Hincapié, profesor de la universidad. ¿Las nuevas herramientas tecnológicas les han permitido obviar la idea inicial de proyección arquitectónica con procesos tradicionales manuales? No, de hecho, sí somos un poquito más anticuados, de hecho, en nuestros talleres. Sobre todo el taller del primer semestre no es completamente análogo, no hay nada digital. Lo digital lo introducimos hasta el segundo año y creo que yo sé que habrá multiplicidad de opiniones, pero para nosotros es importante que el proceso mental quede claro antes de ir a la computadora. Entonces, todo esto que vemos, que presentábamos ahorita, sí está intervenido digitalmente en temas de que digitalmente producimos estas imágenes, pero no, el objeto o la foto o el dibujo no es digital, es completamente análogo. Y no nos saltamos ese proceso porque ese es el medular para que el proceso de diseño, el flujo de trabajo, las metodologías, incluso los referentes, casos de estudio y temas teóricos que damos queden muy claros. Porque sí, y yo coincido mucho con eso, sí, el hecho de enseñar una herramienta digital, se los enseñamos no como el fin del arquitecto, sino como el medio del arquitecto para llegar a fines particulares. Hay un teórico que se llama Mike Christensen, que escribe un texto que se llama literalmente Teorías y métodos de la representación arquitectónica, y que él habla acerca de eso. Dice, si bien la representación arquitectónica es como un tema o incluso un perfil completo de nuestro quehacer como arquitectos, y que sí, en efecto, está íntimamente relacionado con la arquitectura, no debemos de perder de vista que la representación arquitectónica es el medio para fines de los edificios, ¿no? Hacemos dibujos de edificios, detalles de edificios, tomamos fotos de edificios, pero, y más que edificios, yo diría espacios, pero lo principal es cómo la noción de la espacialidad está presente en la representación arquitectónica y no al revés, porque sí sucede mucho que los alumnos volcan su energía a que la imagen sea buena y no a que el propósito de la imagen sea el bueno. Entonces, sí nos pasa mucho y por eso lo damos en tercer semestre y no antes, porque si no, se coopta mucho la creatividad de los alumnos, sobre todo cuando están iniciando en formación de diseño. Muy bien. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que pues yo creo que va a generar como muchas inquietudes, ¿no? Primero, tenemos pues a Camilo Cárdenas, quien nos escribe aquí por el chat, nos dice, ¿cómo representar arquitectura para no arquitectos? Y más en áreas comerciales de la arquitectura. Bien, eso es súper padre. Nosotros, y voy a regresar y lo voy a hablar desde mi experiencia porque no ha sido posible, o yo no puedo decir el absoluto de todo. Esta ilustración que tenemos en la imagen izquierda, la hicimos con el propósito de que fuera clara. O sea, es una ilustración que se nutre desde cosas más de diseño gráfico y es una proyección que hicimos completamente con ilustración digital utilizando tablet. Entonces, utilizamos un pencil, utilizamos el Autodesk Sketchbook, que es una herramienta muy buena y completamente gratuita para alumnos, profesores, gente en general que quiera aprender a ilustrar, lo puede hacer desde ahí. Y que nos permitió comunicarlo como si fuese una caricatura. Y lo decidimos hacer como una caricatura porque las caricaturas las entienden los niños, los jóvenes y los adultos. No es difícil de comprender ese lenguaje. Y es a partir de esa referencia a las caricaturas o a referencia a otros ilustradores que fue que hicimos esta imagen.
Entonces, algo que me gusta pensar es que nosotros no tenemos un estilo tal vez definido de representación, tal vez, no sé, como arquitectos famosos, llamemos, no, tal vez Zaha Hadid, que siempre era como un lenguaje visual y gráfico constante, que sí tenemos cosas constantes, ¿verdad? Pero si de repente vemos la necesidad de no utilizar planos y utilizar esto, que es como una caricatura, nos permite expresar muchísimas cosas. Y este tipo de ejercicios lo vemos también en los trabajos de Oscar Hagerman, un arquitecto mexicano que trabaja la arquitectura vernácula, la producción del hábitat desde las personas. Y él hace muchos ejercicios parecidos a esto. Obviamente no ilustra porque el señor ya tiene sus casi 90 años. Pero dibuja cosas sencillas y líneas sencillas que permiten a las personas de las comunidades campesinas, indígenas, rurales de México comprender el proyecto sin necesidad de siquiera hablar de plano o corte o axonometría, sino más bien cómo es este proceso de bajar a la tierra y bajar el lenguaje o reducir el lenguaje a que el público lo comprenda mejor. Que creo que tal vez igual yo puedo aprender mucho de eso porque digo, esta es una charla muy académica y utilicé muchos términos académicos, pero que sí nos gusta como de repente ya no decir axonométrico, sino vista aérea o como, no sé, vista desde el cielo, o cosas que sean como en el imaginario colectivo, sean como útiles. Que creo que eso es lo importante. ¿Cómo nombramos el producto de imagen que realizamos y qué estilo de representación utilizamos, porque no siempre todos los estilos de representación funcionan para todos los públicos. Muy bien. Bueno, pues precisamente y haciendo un análisis de lo que nos estás mostrando, yo veo que en los ejercicios de los diferentes semestres, ustedes se nutren, ¿no?, de otras disciplinas, como por ejemplo el diseño industrial, ¿no? Hay unos ejercicios básicos en donde trabajan la forma, exploran con diferentes materiales. Y precisamente tenemos por acá la pregunta de un estudiante que nos dice, los ejercicios de primer semestre los hacen a partir de texturas, formas, ¿en qué se basan para llevarlos a cabo? ¿Cuál es su principal estructura, la base? Ok, sí, voy a volver a compartir pantalla. Creo que va a ser muchísimo más enriquecedor si muestro el tablero completo o la imagen completa dentro de lo posible. Nosotros en el taller de proyectos lo que hacemos es este ejercicio, bueno, de entrada, ¿no? Este primer ejercicio que estamos haciendo se llama abstracciones espaciales. Ese es el título del proyecto que hacemos en ese primer taller. A partir del taller de abstracciones espaciales. Miguel, creo que nos está compartiendo. Ya. Sí, ya se ve. Ya. Gracias. A partir de este primer ejercicio del taller de abstracciones espaciales, lo primero que hacen los alumnos, que déjenme ver si por aquí debe estar, que es infinito este trabajo. Lo primero que hacen los alumnos es investigar, por ejemplo, imágenes microscópicas de metales, pavimentos, van a sus jardines. Por ejemplo, esta alumna que se llama Andrea hizo una investigación de unas rocas que encontró en su jardín. Emilio hizo un trabajo a partir de una imagen satelital de Marte. Otros utilizaron muros de roca, mosaicos que encontraron tal vez en internet o en Pinterest. En fin, el más simpático de todos me parece fue el waffle o el pie. O sea que igual con la comida una chica encontró esa foto porque tenía hambre, le tomó y a partir de eso toda su investigación la hizo alrededor de elementos interconectados y que les permitió también a ellos explorar y descubrir arquitectura en donde no pensaban que existía la arquitectura, ¿no? Hay quienes buscaron células, tejidos, en general, texturas que se podían encontrar tanto en la naturaleza como en lo artificial, y a partir de eso hicieron estos ejercicios de sintetizar las imágenes, abstraer elementos conceptuales de las imágenes, aplicando la teoría del diseño con los temas de línea, punto, plano, volumen,
y convertirlas de nuevo en una colisión, en un nuevo objeto. Ese nuevo objeto es el proyecto. Y todo lo que se encuentra detrás es el proceso de investigación del proyecto antes de generar cualquier plano arquitectónico. Entonces, lo divertido de este ejercicio fue que no hablamos ni de perspectiva, ni hablamos de planos, ni hablamos de fachadas o cortes, que es como el lenguaje de las proyecciones en arquitectura más común. Y ni siquiera habíamos hablado de maqueta ni volumen, pero los alumnos, a partir de su propia intuición, generaron estas imágenes que después las tradujeron en planos y en maquetas y en volúmenes. Entonces creo que por ahí va. Creo que me extendí un poquito en la respuesta, pero espero que haya quedado un poquito más claro, pero por ahí va. Muy bien, ¿no? Ahí vemos a través de estos mood boards, ¿no? Estos lienzos, todo el proceso de análisis que hacen de la forma. Y pues definitivamente creo que esto pues nos va a abrir muchísimo las posibilidades también de abordar un proyecto y en específico también vincularlo a un concepto en realidad, ¿no? Desde ahí surge inclusive la naturaleza, como los mostrabas ahorita, pues es una fuente de inspiración constante, ¿no? Hablamos de modulación, de repetición, de diferentes tipos de composición y ahí lo vemos. Inclusive, me imagino que muchos de los estudiantes pues no tendrán esas bases aún de composición, pero pues lo exploran, ¿no? Y ahí lo van como sintetizando poco a poco hasta convertirlo en una propuesta. Entonces, esto definitivamente creo que ha sido absolutamente refrescante y me uno muchísimo a las palabras del profesor Erwin Zambrano, quien nos acompaña el día de hoy. Él es el coordinador del Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera. Okay, y nos dice, es absolutamente reconfortante esta presentación. Ya me sentía obsoleto. Entonces, bueno, creo que definitivamente, Miguel, nos has dado hoy pues el inicio, ¿no? También de grandes ideas que podríamos llegar a trabajar con los estudiantes partiendo de este tipo de análisis y pues sobre todo viendo el proceso evolutivo, ¿no? Hasta llegar ya a una propuesta de representación a través o pasando por el diseño gráfico, pasando por la diagramación y llegando hasta la animación, ¿no? Estos GIFs que nos mostrabas. Sí. Ahí tengo una pregunta ya casi de cierre por el Sí. tiempo. Y es precisamente como en todo este proceso, ¿no? Que es bastante largo porque estamos hablando de semestres, ¿no? En donde el estudiante se va formando. ¿Cómo vinculas la fotografía, aprovechando que estamos en la 9ª semana de la fotografía, con este proceso de representación arquitectónica? ¿En qué momento aparece la fotografía apoyando o aportando a este análisis y posterior desarrollo de estas propuestas que nos mostraste el día de hoy? Sí, creo que uno de los grandes ejercicios que más me disfruto hacer en el taller es el registro del trabajo. Y ahí es donde creo que la fotografía es como fundamental. O sea, nosotros, por ejemplo, presentamos este catálogo de maquetas y gran parte del ejercicio fue hacer un registro fotográfico de estudio implementado en casa, porque nosotros no tenemos ningún estudio de fotografía aquí en la oficina. Entonces, utilizar telas, manteles, cartones y papeles para generar lienzos infinitos que nos permitieran fotografiar y registrar el propio trabajo que habíamos hecho de oficina, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde juega un papel importante la fotografía porque nos ayuda a mantener un lenguaje limpio, organizado, muy pulido para transmitir el mensaje de nuestras imágenes. Entonces, todas estas fotos que son como las plantillas, las tomamos nosotros y fueron post-editadas en Photoshop para generar un poco de balance de color nada más, pero la idea de este ejercicio fue jugar entre la realidad y la ficción, ¿no? Que tal cual las imágenes no estaban impresas, es un fotomontaje de imágenes sobre imágenes o de una fotografía de un papel para poner una imagen encima, entonces como surreal un poco el procedimiento, pero que la intención es
producir una sensación de realidad. En el taller de arquitectura que impartimos en la Ibero, la fotografía la ocupamos mucho en el registro de las maquetas. Creo que es lo que más nos gusta hacer. Y utilizamos luminarias inteligentes o ocupamos otros medios de difusión de la luz para producir efectos sobre los materiales y sobre la propia materialidad y morfología de los proyectos. De tal manera que los alumnos, antes de fotografiar el proyecto, tienen ciertas nociones e impresiones de lo que es el proyecto, y después de tomar las fotos, verlas en una impresión o verlas en una pantalla, critican el propio proyecto y lo pueden evolucionar. Entonces, ese ejercicio de fotografiar la maqueta, de fotografiar el plano, por ejemplo, aquí hay unos planos por acá, de sacarle el registro al plano y verlo también desde un medio impreso o un medio digital como una pantalla o proyector, les ha permitido mucho desarrollar la autocrítica. Y creo que ahí la fotografía, y una buena fotografía, tanto de un dibujo como una buena fotografía de un modelo, les permite contar eso y les permite darse cuenta de eso también. Entonces creo que ahí es donde la fotografía creo que se hace muy presente. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Y precisamente la primera charla que tuvimos, o el primer webinar en la apertura de la Semana de la Fotografía, fue precisamente alrededor de esto, de la memoria y la historia, ¿no? Entonces aquí vemos que la fotografía se convierte en una herramienta de registro, ¿no? Y de evidencia de estos procesos que son en muchos casos muy experimentales, novedosos, y que definitivamente creo que nos abren las puertas a otras posibilidades, ¿no? A pensar diferente a través de esta búsqueda constante de estilo, de nuevos lenguajes gráficos, visuales, que en definitiva nos has mostrado el día de hoy. Y también quería comentarte que pues el miércoles de esta semana nos acompañaron Luisa Orozco y John Hernández de la productora audiovisual Siembra Films, y nos hablaron de herramientas digitales para la gestión del talento creativo. Y creo que también parte de lo que nos mostraste el día de hoy, por ejemplo, el trabajo con la plataforma Miro, el trabajo que también hacen de animación, de todos los software que nos comentaste el día de hoy, pues se integra muy bien a lo que buscábamos para esta Semana de la Fotografía, y creo que definitivamente el día de hoy fue un gran cierre, ¿no? Alrededor de las reflexiones sobre la fotografía, el diseño y la gestión del talento creativo, en donde definitivamente en tu charla vimos una exploración gigante de talento creativo. Te agradecemos mucho, Miguel. Muchas gracias. Bienvenido cuando quieras a ser parte también de digamos, las actividades que realiza la Universidad La Gran Colombia. Así que de aquí en adelante podremos trabajar muy bien en equipo. Y yo sé que a muchos de los profesores que asistieron aquí definitivamente les va a llamar la atención seguirte, ¿no? en tu trabajo, y en lo que hacen la profesora Miriam, Nayeli también, porque creo que ahí se pueden lograr grandes resultados en equipo. No sé, Miguel, si quieras como comentarnos algo ya para dar el cierre. Pues estoy abierto a sus comentarios y preguntas, aquellos y aquellas que tal vez tuvieron pena o titubearon al momento, o simplemente ahorita no se les ocurrió nada que preguntar, pero después de que termina la sesión se les ocurre todo y regresan todas las ideas del mundo. Que me puedan escribir a mi correo, es miguel.mendez.zapata@iberopuebla.mx, y lo repito, miguel.mendez con Z, .zapata con Z, @iberopuebla.mx. Y con todo gusto, tanto la profesora Miriam como un servidor, nos gusta mucho colaborar con profesores, con otros colegas, con muchas personas. Entonces siempre estamos en la mejor de las disposiciones de escucharles y dialogar con ustedes para que también haya ese intercambio y ese enriquecimiento de experiencias. Entonces nos pueden
escribir ahí o nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos como muna.arquitectura en Instagram. Entonces, muna.arquitectura es un Instagram muy vacío. Casi no tenemos publicaciones, pero sí estamos al pendiente. Entonces, ahí les podemos contestar también si nos buscan y si nos siguen. Con todo gusto, estamos en toda la disposición de dialogar con todos y con todas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Digamos, en el chat vamos a dejar publicado tu correo electrónico, también la dirección del Instagram de Muna, ¿no? Aquí lo voy a publicar. Muna.arquitectura, ¿no? @muna.arquitectura. @muna.arquitectura. Y tu correo electrónico, ¿me lo repites, por favor? Sí, es miguel.mendez.zapata@iberopuebla.mx. miguel.mendez.zapata@iberopuebla.mx. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Ya por temas de tiempo tenemos que dar cierre a tu charla, a este webinar y también a la 9ª Semana de la Fotografía. Agradecemos muchísimo a todos los participantes, en especial a las personas que nos acompañaron el día de hoy, que hicieron parte de este evento, como el doctor Mario Camilo Torres Suárez, vicerrector de Desarrollo Académico de la universidad, el señor decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán Rapalino. También un agradecimiento especial a los colaboradores, Juan Castellón, Diego Granados, quienes estuvieron ahí al frente y pues nos ayudaron a que este evento se lograra sin inconvenientes técnicos. Muchísimas gracias. Y bueno, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, muchísimas gracias también por este espacio. Y pues, Miguel, muchísimas gracias también. Por favor, un cordial saludo a la arquitecta Miriam Lagunas, que esperemos poder verla en otro evento, ¿no? Y bueno, las Claro que sí. puertas de la universidad están abiertas para ti y para todos los que quieran hacer parte de esta comunidad gran colombiana. Muchísimas gracias y bueno, Miguel, seguimos en contacto. Claro Una que feliz sí. tarde. Gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias.